Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. ¿Has estado tú en algún momento visitando alguna corte juvenil? Escuchar algunos de los casos que ahí se presentan. Y sobre todo, algunos casos donde un joven maltrató a sus padres. El diálogo que el juez presenta delante de él. Amados hermanos, esto es más común de lo que tú te imaginas. El maltrato de los hijos a los padres es más común de lo que nosotros suponemos. Y la Biblia tiene mandamientos para el padre, pero también para los hijos. Y nosotros en este momento vamos a mirar qué dice Dios hacia los hijos. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Te saluda el hermano Pastor Márquez y vamos a continuar el estudio en el libro de Levíticos, y ese es el tema que corresponde para este video. Vamos a ir, por favor, a Levíticos capítulo 20. Y vamos a ir al versículo 8. Y Dios claramente, vamos a leer el versículo 8 y el 9. Dios claramente dice, porque este capítulo está hablando de las penas por inmoralidades, actos equivocados, y el maltrato de un hijo o de algunos hijos o hijas a los padres es algo que Dios no mira con buenos ojos. Recordando siempre que Dios le está hablando a su pueblo. Eso no quiere decir que si alguien no es cristiano y maltrata a sus padres está bien. Pero Dios, cuando da las leyes, se las está dando a su pueblo porque Dios quiere que practiquen lo que Dios le agrada, para el bien de ellos y tener bendiciones abundantes. Ahora entonces dice así, Levíticos 20, versículo 8, y les recuerda a Dios y les dice, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. O sea, yo los tomé, yo los aparté, guarden mis mandamientos, mis estatutos, pónganlos por obra, practíquenlos. Eso es la recomendación de Dios constante en la palabra. Ahora bien, dice el versículo 9, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Este texto nos recuerda que en el Decálogo o en los 10 mandamientos, uno de los mandamientos, el quinto mandamiento, es honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos en la tierra que Dios te da. Entonces, aquí se encuentra un asunto muy delicado, porque estamos hablando de una familia que pertenece al pueblo de Dios, que está practicando aquellas cosas que a Dios le agradan. Los padres tenían sus mandamientos, necesitaban ellos transmitir las enseñanzas de Dios a sus hijos, pero ahora tenemos una circunstancia. Hay un hijo que se ha rebelado y los ha maldecido. Ha estado en contra de ellos, ha extendido su voz y su actitud en contra de ellos. Y la pena por esta inmoralidad, conforme al tiempo del Antiguo Testamento establecido por Dios, es el tal morirá. Y dice que su sangre será sobre él, lo cual significa que el castigo que reciba o que se le aplique será la responsabilidad que él adquirió por haber hecho algo tan grave,
como haber deshonrado, haber maldecido, estar en contra de sus propios padres. Pero para entender este motivo, este propósito o este mandamiento que Dios les dice como una pena, algo que se practica, que es totalmente errado, antinatural, los padres siendo maltratados por los hijos, pues es algo que no se debe de dar. Yo recuerdo muy bien cuando era muchacho, nuestros padres nos criaron de cierta manera que nosotros teníamos temor de hacer algo en contra de ellos. Temor de respeto. Nos portábamos mal y éramos corregidos, sí, pero aunque éramos corregidos en unas disciplinas que ahora no se practican, como el cinto, etcétera, castigo físico, nosotros no podíamos ni siquiera levantarnos en defensa contra aquello. Yo no digo que se practique la disciplina física, aunque la Biblia tiene especificaciones al respecto. Pero aquí Dios está hablando y diciendo un hombre que maldice a sus padres. Pero ¿cuál es el asunto que Dios está hablando aquí? Bueno, si nosotros vamos al libro de Deuteronomio y vamos a ir al Deuteronomio 21, se nos explica un poco más al respecto y dice así: tomando en cuenta que estamos hablando de unos padres que le han introducido la enseñanza de Dios al muchacho. Y dice Deuteronomio 21, versículo 18: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, o terco y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, escuchen, o sea, no le obedecen, se le está enseñando correctamente bajo los principios de Dios, pero es terco, es obstinado, prefiere hacer lo incorrecto, no obedece a la voz de su padre ni a la voz de su madre. Hay un grave problema espiritual en él o en ella. Entonces dice, y lo han tratado de corregir castigándolo, un castigo disciplinario, por cuanto la misma Biblia dice que nuestros padres antiguamente nos disciplinaban conforme su entendimiento. Pues aquí los padres ya usaron todos sus argumentos y todas sus herramientas, y el muchacho sigue desobediente y tiene un problema y está en contra o en contraposición de sus padres. Entonces dice el versículo 19, entonces, ¿qué van a hacer los padres? Entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. ¿Por qué? Porque en las puertas del pueblo, como ya he dicho en otros videos y como la Biblia dice, allí estaba el gobierno de aquella ciudad que lo llevaban a cabo los ancianos. Entonces los padres, al tener un hijo contumaz, rebelde, obstinado, desobediente, que no acepta enseñanzas, no acepta correcciones, se levanta en contra de ellos, pues los está realmente maldiciendo, no los está honrando. ¿Qué van a hacer los padres? Y Dios establece y dice, llévenlos allá. Por eso empecé este video preguntándote si tú por alguna razón alguna vez has sido testigo en una corte juvenil, los tratos, las situaciones que se tratan allí. Es algo triste, mi hermano. Entonces lo iban a llevar allí. Y en el versículo 20 dice, y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde. No obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Observen eso. Van los padres y les dicen, muchacho, nuestro hijo ya le hemos enseñado, lo hemos corregido, pero no entiende. Es obstinado, es terco y nomás se le quiere pasar comiendo y bebiendo. Glotón y borracho. Todo lo que quiere hacer. ¿Has visto ese cuadro en algún hogar? Solo quieren comer y dormir.
e irse a pasear. ¿Has visto ese cuadro alguna vez? Quizás alguno de nosotros hasta lo practicamos, pero ahora, por la gracia de Dios, estamos en el camino correcto. ¿Qué va a pasarle a aquel hombre? Entonces dice el 21, entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel huirá y temerá. Increíblemente, lo que dice el mandamiento del decálogo, el quinto mandamiento de Dios, dice: honra a tu padre y a tu madre para que se den largos los días a la tierra que Dios te da, la tierra prometida. Entonces, acá en las penas de la inmoralidad habla de que el que maldijere a sus padres debe morir y la sangre será sobre él. Nadie será culpable, él será el responsable. No es responsable los padres porque ellos intentaron todo. No son responsables el gobierno porque le aplican solamente lo que Dios dice. Y él determinó obstinadamente seguir su vida de glotón y borracho y deshonrando a sus padres y sobre todo deshonrando a Dios, que es quien da el mandamiento, y sus mandamientos, todos ellos son buenos y santos y perfectos. Entonces, lo que se determinaba era que iba a ser apedreado, para que esa maldad no se multiplicara. La paga del pecado es muerte. Ahora, en ninguna parte de la Biblia se nombra que haya ocurrido algo así. Se establece la ley, pero no se mira que un hijo haya sido apedreado por esta causa, lo cual es algo bueno. Todo parece indicar que los hijos sí respetaban a sus padres. Pero hay un caso donde el rey David tiene sus hijos, y eso lo encontramos en 2 de Samuel del capítulo 15 al 18, que eso es una historia amplia, no la vamos a leer. Pero su hijo Absalón se levanta en contra de David. Se subleva, quiere la posición de David, quiere sentarse en el trono cuando David es rey, quiere sentarse en el trono, usurpar el trono de su padre. David no pelea directamente con él, pero Absalón, al rebelarse en contra de su padre, no vivió mucho tiempo. Él murió joven. Y yo hago una pregunta. ¿Qué sabes tú de la tasa de mortandad juvenil en la actualidad? Te sorprenderías que es bastante alta cuando los jóvenes son vigorosos, fuertes, y que no meramente mueren por enfermedades, algunos sí, pero muchos jóvenes mueren por andar en aquellas cosas que sus padres nunca le dijeron que hiciera, y por lo contrario les enseñaron que se cuidara. Entonces, ciertamente ahora pues no se matan los jóvenes así, porque en la corte se les da un castigo, se les da terapia. Pero si el joven no cambia y sigue su propio camino, encontrará el castigo que se le dé o que se le aplique, y solamente él será el responsable. ¿Por qué? Porque puede venir de Dios o puede venir por un juez, pero el responsable va a ser siempre aquel que ha deshonrado a sus padres. Entiéndase, los padres también tenemos mandamientos, pero estamos hablando en una familia donde se le está enseñando el buen camino a los hijos. Por favor, porque algún hijo diría: oh, si usted conociera a mis padres. Estoy de acuerdo contigo que algunos padres no hemos sabido hacer un buen trabajo, pero aquí la Biblia está hablando de una familia que ha establecido sus parámetros fundamentales delante de Dios, y que el hijo se resiste y está en contra de todo aquello que Dios dice en su palabra, y que sus padres se lo han enseñado, pero él en desobediencia actúa. Entonces encontrará el castigo. Al final de cuentas, la paga del pecado es muerte.
Ahora bien, nosotros podemos ir al capítulo 27 de Deuteronomio, versículo 16, y declara una vez más, porque la Biblia es consistente. Dice: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Todo el pueblo estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Porque hay un grave problema espiritual, y el hijo que deshonra a sus padres realmente tiene un grave problema dentro de sí mismo. Aunque no lo entendamos, esa es una realidad. Vivimos en un mundo donde todo, es que mis padres me trataron así, por eso yo soy así. Y siempre vamos a buscar dónde está el problema que se cometió contra mí. Ciertamente no hay padres perfectos, pero sí hay padres que intentan lo mejor que es de su entendimiento, y sobre todo, si tienen el conocimiento de Dios, tratan de hacerlo excelente. Entonces los hijos debemos de escuchar aquella petición, aquel consejo, aquella sugerencia ya cuando somos adultos, porque en ocasiones ni siquiera se nos puede decir nada cuando llegamos a la mayoría de edad. Pero delante de Dios, responsables somos. Leamos en Proverbios y luego vamos a ir al Nuevo Testamento y miremos qué es lo que nos dice el Nuevo Testamento. Bueno, Proverbios 20. Si vas conmigo a Proverbios 20, versículo 20. Repite una vez más, la Biblia dice: al que maldice a su padre o a su madre, observa. Aquí no dice morirá, pero observa lo que dice. Dice: no, el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¿Por qué? Porque tiene un grave problema. Está algo que es antinatural en él o en ella. La rebelión nunca es buena en ninguna parte, y mucho menos cuando se trata de los mandamientos de Dios, y mucho menos cuando los padres han hecho lo mejor de su entendimiento conforme la sabiduría que Dios les dio, el entendimiento, y mucho más si son cristianos, creyentes, y se esfuerzan por seguir las pisadas de su Maestro, que es Cristo Jesús. Comprendamos eso, por favor. Entonces, nosotros vamos al Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento igual tiene mandamientos para los padres, pero también tiene mandamientos para los hijos. Y en Efesios capítulo 6, para mirar que todo compagina perfectamente, aunque ahora no se apedrean, porque esas cosas pertenecen al Antiguo Testamento, y Cristo Jesús mismo, bajo su gracia, nos enseña que a eso no se practica, pero la responsabilidad del mal comportamiento sí está en el joven. Dice Efesios 6:1: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, esto es lo correcto, esto es lo que a Dios le agrada. Dice: honra, en versículo 2, honra a tu padre y a tu madre. Es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Por qué? Porque si no vas a tener consecuencias, tanto espirituales como también sociales. Tú te encuentras a una persona que maltrata a sus padres y tú ya sabes que algo anda mal, que algo no está bien en la vida de esta persona. Lo siento, pero no es bien visto una persona que deshonra a sus padres. No lo es. Es difícil, solamente la mano y la misericordia de Dios que puede transformar el corazón, y al mirar el cambio, entonces el joven tendrá que ir arrepentido a pedirle perdón, como el hijo pródigo al padre.
porque un dolor a un padre o una madre los puede llevar a la muerte. Los dolores que causamos los hijos a nuestros padres son dolores de gran gravedad en el alma y que también causan aún enfermedades en el cuerpo. Y déjame te digo, Primera de Timoteo, para ir terminando, dice bien claro, de la siguiente manera. Primera de Timoteo capítulo 1. Dice, versículo 9, conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, los irreverentes y profanos, dice, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Qué es un parricida? Alguien que mata a su padre. ¿Qué es un matricida? Alguien que mata a su madre. Pero tú dirás, pero yo no he matado a mi padre. Pero si no le has honrado, ¿qué dolor le has causado? Y recuerda, si alguien aborrece a su hermano, es homicida. Así lo declara la Biblia. El aborrecimiento, la falta de respeto, de reverencia, es algo que carcome el alma. Y esto, aunque no se apedren a las personas, trae corrupción, trae muerte, trae problema espiritual eterno para el joven, el hombre, el hijo que hace eso con sus padres. Y repito, los padres tenemos también mandamientos, pero ahorita estamos hablando de los hijos. Y todos somos hijos e hijas. Entonces, para cerrar, por favor, no escuchemos las voces que culpan ahora en la psicología, en la sociedad, a nuestros padres. No, mi hermano, en Dios podemos tener un entendimiento mucho mejor. Ser perdonadores de los errores posibles que se hicieron. Amar y respetar, honrarlos. Porque al final de cuentas son nuestros padres. Y no estoy hablando nada más del padre biológico. También del padre que te dio la crianza. Porque en la Biblia también habla de hombres que dieron crianza a hijos, pero no eran sus hijos. Y eso es algo muy hermoso. Así es que reconsidera si no deberíamos de correr a los que tienen sus padres. Yo ya no los tengo. Y darles las gracias. Quizás pedirles perdón. Abrazarlos, besarlos, amarlos, visitarlos, honrarlos, ayudarles. Considera, porque la honra a los padres es el primer mandamiento con promesa. Que Dios te bendiga. Continúa conmigo a través de la Biblia. Inscríbete y aprendamos juntos lo que la Biblia dice. Que Dios te bendiga siempre en el nombre poderoso de Jesús. Amén.